Ya sabemos que en una fórmula química se representan los símbolos de los elementos que se encuentran formando el compuesto químico y que estos se ordenan de acuerdo a la electronegatividad. A la izquierda va el elemento que sea menos electronegativo y a la derecha de la fórmula va el que sea más electronegativo. La mayoría de las fórmulas químicas cuentan con unos numeritos delante de cada símbolo conocidos como subíndices. Aquí ya lo tenemos. Les repito, el menos electronegativo va a la izquierda y el más electronegativo va a la derecha siempre. Los numeritos se llaman subíndices. Y es que, como saben, cada elemento tiene su propia valencia, que son los electrones que se encuentran más alejados del núcleo en la capa más externa y que por lo regular al átomo o le sobran o están incompletos. Son los más alejados del núcleo y son los únicos que no se completan por sí solos, digamos. Estas valencias hacen que los átomos de los elementos se atraigan entre ellos buscando ser estables, y puede que para lograr este objetivo algunos elementos necesiten de más de un átomo. Ahora, el número de átomos que necesitan de cada elemento se puede predecir de una forma muy fácil. Por ejemplo, tenemos a estos dos compuestos químicos, uno es FeO y el otro es F2O3. Ambos son hierro combinado con oxígeno. Fe es el símbolo de hierro. Pero ¿por qué en el segundo hay 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno? ¿Y por qué en el primero nada más hay 1 y 1? Pues esto es porque el hierro es un elemento cuyas órbitas más externas son inestables. Como ya les expliqué en otro video, que como tienen orbitales incompletos, los electrones se cambian de orbital tratando de estar más cómodos. Hierro se encuentra entre los metales de transición, donde la mayoría tienen este comportamiento. Entonces, hay veces que hierro se acomoda mejor con 2 electrones de valencia, donándolos al oxígeno o a otro no metal. Y hay veces que se acomoda con 3. Por eso es que tiene 2 números de oxidación, más 2 y más 3. Cuando dona 2 electrones, trabaja con número de oxidación más 2. Se utiliza la palabra trabaja con número de oxidación más 2. Y también, dependiendo de la circunstancia y sobre todo de la reacción química en la que participe el hierro, hay veces que trabaja con un más 3 al combinarse con oxígeno o con cualquier otro no metal. Esto quiere decir que, en pocas palabras, que hierro puede formar 2 compuestos químicos diferentes con cada no metal. O sea, forma 2 con oxígeno, ya lo vimos ahorita, forma otros 2 con cloro, forma 2 con azufre, etc. Podemos predecir las fórmulas de los compuestos químicos que formará con cada no metal de la siguiente forma. Vamos a hacer una ecuación química. Escribimos el átomo de hierro y el símbolo de oxígeno. El símbolo de hierro y el símbolo de oxígeno. Los dos separados por un más. Y ahora vamos a trazar una flecha. Ahora, como vimos en el video anterior y en otros videos, siempre el elemento que va a la derecha es el más electronegativo. Recuerden, siempre el que va a la derecha es el más electronegativo. Incluso en una ecuación como esta siempre va a ser el más electronegativo. Y por lo tanto, esto quiere decir que los electrones van a pasar más tiempo de su lado o todo el tiempo de su lado, y por lo tanto el estado de oxidación será siempre negativo en el caso del oxígeno, y siempre el de la derecha, obviamente. Todos los no metales tienen un solo número de oxidación negativo, que es igual al número de electrones que les faltan para poder llegar a 8 y cumplir con el octeto. En este caso, como oxígeno se encuentra en la familia de los calcógenos, en los cuales todos trabajan o tienen más bien 6 electrones de valencia, pues le faltan nada más 2 para poder llegar al octeto, para poder ser estable, y por lo tanto el número de oxidación será de menos 2 para el oxígeno. Lo ponemos al revés, 2 menos. Ahora, como hierro tiene 2 números de oxidación, yo lo voy a hacer así. Voy a realizar la misma ecuación 2 veces. Esto para poder saber qué compuestos puede formar. El primero va a ser más 2 y el segundo va a ser más 3. Para poder resolver esta ecuación y escribir del lado de la flecha
la fórmula química resultante, basta conseguir una regla que consiste simplemente en cruzar los números de oxidación. Yo lo llamo a esto la regla del cruce. Esto significa que ahora cada número de oxidación se va a convertir en el subíndice del otro elemento, pero esta vez vamos a quitarle el signo, solamente se va a cruzar el número entero. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo de arriba, el 2 va a pasar a formar, este 2 va a pasar a formar parte del oxígeno, pero como subíndice en la parte de abajo. Y el 2 que tiene el oxígeno, este 2 pasa a formar parte ahora del hierro. Y ahora solamente hago la fórmula, ya no la voy a poner el más. Vean, escribo hierro 2O2. Vean que esta fórmula no coincide con ninguna de las dos opciones que puse al principio. Una era FeO y la otra era F2O3. Y es que no existe ningún compuesto con esta fórmula. ¿Por qué? Porque si yo hago la estructura de Lewis, vean, tengo que los dos electrones de hierro se van a los dos espacios de oxígeno. Y entonces ya nada más ocupo un solo hierro y un solo oxígeno. Ya no voy a ocupar un segundo hierro. Y igual no voy a ocupar un segundo oxígeno. Por esto se determinó que cuando los subíndices son iguales, se deben de simplificar. ¿Y cómo? Pues igual que cómo simplificaríamos una fracción, dividiendo ambos subíndices entre 2, o sea, sacando su mitad, 2 entre 2 y 2 entre 2. Y ya tengo que la mitad de 2 es 1 en ambos casos. Y simplemente es como si borráramos el 2, nos queda FeO. ¿Por qué? Porque los 1 no se escriben. Y ya tengo la primera fórmula química, que ahora sí coincide con lo que tenía yo al principio, con lo que yo había comentado en el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con el de abajo? Igualmente vamos a realizar el cruce, o sea, este 3 se va a ir hacia subíndice de oxígeno y el 2 del oxígeno se va a ir como subíndice de hierro. Recuerden que ya no deben de llevar signos. La fórmula resultante va a ser Fe2O3. Ya tenemos el 2 abajo del hierro que le pertenecía al oxígeno y tenemos el 3 en el oxígeno que le pertenecía al hierro. Vamos a ver ahora otro caso. Supongamos que vamos a combinar cloro con oxígeno. Voy a buscar el cloro en la tabla periódica y me doy cuenta de que además de ser un no metal, puede trabajar con 4 números de oxidación diferentes, es decir, con +1, +3, +5 y +7. Esto quiere decir que el cloro puede formar hasta 4 compuestos químicos con oxígeno, que serían los siguientes. Vean que primero tenemos a un cloro +1, justamente porque es el número más bajo con el que trabaja el cloro. Después tenemos con +3, con +5 y con +7 de menor a mayor, mientras que oxígeno siempre va a trabajar con un -2 porque es un no metal que está a la derecha. Todo no metal que se encuentre a la derecha va a trabajar con su número de oxidación negativo, o sea, con el número de electrones con el que le faltan para poder llegar al octeto, y obviamente negativo. En este caso a oxígeno le faltan 2 para poder llegar a sus 8 de valencia. Ahora, en los 4 casos solamente basta con realizar el cruce de números de oxidación. Observen, este número se va para acá y este número de acá se va hacia el cloro. Entonces tengo Cl2O. No voy a poner el número 1. En el segundo caso tengo Cl2O3. Este mismo 3 es el que yo tenía acá como número de oxidación. Ahora vamos con el que sigue, que es Cl2O5. Y por último tengo a Cl2O7. Igual en ambos casos estamos utilizando este número de oxidación para ponerlo como subíndice ahora del oxígeno. Y este 7 se va igual al número al subíndice del oxígeno. Ahora bien, ojo que en este caso estamos trabajando el cloro como si fuera un catión, lo cual sería una vil mentira. Cloro no es un catión. Claro, cloro al combinarse con oxígeno tiene una carga parcial positiva, lo cual podría resumirse en que tiene menos atracción que oxígeno, es decir, jala con menos fuerza que el oxígeno, y el oxígeno sería una carga parcial negativa. Entonces el cloro
nunca lo voy a encontrar yo como un cation libre, porque solamente puede formar enlaces covalentes con otros no metales, y esos compuestos no se disocian. Los compuestos covalentes no se disocian, solamente los iónicos. Si por ejemplo tengo a sodio, que es un elemento metal, evidentemente, y digo que este se va a combinar con azufre, y está, voy a poner más. El número de oxidación de azufre, en este caso, siempre va a ser -2, porque también se encuentra en la columna o en la familia de donde está el oxígeno. Todos tienen -2, todos tienen 6 de valencia y les faltan 2 para llegar al octeto. Así que siempre que se encuentre a la derecha del compuesto, va a trabajar con un número de oxidación negativo, como un anión. Mientras que sodio cuenta con un número de oxidación de +1. Ya lo vimos varias veces, ya no es necesario revisarlo. Vamos ahora, igual porque su valencia es 1 y sus órbitas son estables, solamente va a dar un solo electrón, siempre. Pues aquí sí, aquí también simplemente voy a cruzar el número 1 de... O sea, este número 1 lo voy a cruzar, lo voy a pasar hacia el azufre, mientras que este 2 lo voy a pasar hacia el sodio, y me va a quedar una fórmula más o menos así, Na2S. Pero pongamos uno más complicado. Ahora, por ejemplo, el titanio. Titanio lo voy a combinar yo con selenio. Titanio, y voy a poner más selenio. Titanio, si se dan cuenta, en la tabla periódica la pueden buscar, trabaja con 3 números de oxidación diferentes, lo cual quiere decir que puede formar hasta 3 compuestos químicos diferentes con cada no metal, evidentemente. Por lo tanto, voy a hacer 3 ecuaciones. En la primera, el 2 que tiene titanio se cruza con el 2 del selenio, me va a quedar Ti2Se, y 2 también. Recuerden, como ambos tienen mitad, es como si fuera una fracción que sea 2 medios, o sea, así que sea 2 medios, siempre la voy a convertir obviamente a 1, o sea, o a 1 entre 1, ¿sí? Va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la mitad de 2 es 1 y la mitad del otro 2 también va a ser 1. Entonces, simplemente borro, en este caso voy a borrar los subíndices y me va a quedar nada más TISE. Pueden hacer los dos pasos, pueden poner el 2 y el 2 y luego hacerlo adelante y poner que ya está simplificado como un TISE. Es lo mismo, lo que importa es el resultado final. Podemos decir también que siempre los subíndices que sean iguales se van a eliminar. En este caso 2 con 2 se eliminan. Ahora bien, en la segunda ecuación, el +3 de titanio, este +3 con este +2 se van a cruzar, van a cambiar de lugar, y ahora va a ser el 2 que tiene selenio, se va a ir como subíndice de titanio, y el 3 que tiene titanio se va como subíndice del selenio. Me queda Ti2Se3. Y en la tercera ecuación, el titanio trabaja con un +4, así que este lo voy a cruzar igualmente con el -2 del selenio, es decir, va a quedar Ti, y voy a poner un 2 que es el que correspondía a este 2, y este 4 lo voy a poner delante del selenio, Se4. Ahora, vean aquí, eso también es una fracción que puede considerarse como un par, son números pares que están como divisor y dividendo. Supongamos que tenemos la fracción 2/4. Como toda fracción, se tiene que simplificar al número más pequeño posible. En este caso, 2 tiene mitad y 4 también tiene mitad. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Y ya está simplificada. Entonces, quiere decir que este 2 de aquí se va a convertir ahora en un 1 invisible, evidentemente. Y ahora voy a tener un Ti con un 1 invisible. Y el 4, este 4 de aquí se va a convertir ahora en un 2, porque la mitad de 4 es 2. Les repito, la fracción era 2/4, que se simplifica y se queda como un medio. Hay que saber un poco de fracciones también. Y ya tengo aquí la formulación de estos 3 compuestos que puede formar el titanio con el selenio. También hay aniones que pueden tener más de un átomo y se llaman poliatómicos. Aniones poliatómicos, por ejemplo, tenemos un ion SO4, es un anión, es SO4. Así todo esto es el anión, ¿sale? Y supongamos que en este caso vamos a combinarlo con el sodio.
sodio más SO4. ¿Okay? El sodio en este caso va a trabajar como el catión. Bien, ahora entonces vamos a hacer la misma operación. En el caso de sodio trabaja con un +1 siempre, pero SO4 evidentemente no lo encontraremos nunca en la tabla periódica porque son dos elementos diferentes. Es la S, que es azufre, y la O mayúscula, que es oxígeno. ¿Qué haremos entonces? Para mí lo más fácil, para no tener que hacer cálculos que a esas alturas son algo avanzados, es tomar el número de oxidación del primer no metal del anión, ¿sí? Es decir, voy a tomar el número de oxidación negativo, en este caso del azufre, del primer elemento del anión, o sea, del azufre en este caso. Como tiene 6 de valencia azufre, su número de oxidación va a ser -2, y es de todo el anión, ¿ok? Es una regla, que es una coincidencia que tienen los aniones algunos aniones con el número de oxidación del no metal. Ojo, solamente se puede hacer para los que tengan azufre, que tengan selenio, que tengan también fósforo, cloro, bromo y yodo. Nada más. Nitrógeno es una excepción, pero podemos decir que todos los aniones que forman poliatómicos de nitrógeno tienen -1. Por ejemplo, el NO3 trabaja con -1 total. Y en el caso del carbono, solamente usaremos los aniones con oxígeno, como por ejemplo el CO3. Es un anión de carbono que trabaja con -2 siempre. Simplemente lo que haremos en esta operación será lo mismo que hicimos anteriormente, sería juntar catión con anión y cruzar números de oxidación. Quiere decir que en este caso este 2 de aquí se va a pasar al subíndice del sodio, y este 1 se va a pasar como subíndice del azufre. Tenemos ahora que juntamos los dos, NaSO4, obviamente aquí debe ir el 2, está Na2SO4. Obviamente el 1, por ser 1, se eliminó. ¿Qué pasaría, pero por ejemplo, con esta otra fórmula que sería Cu más ClO3? Cobre tiene dos números de oxidación que son +1 y +2. ¿Okay? Primero lo haremos con +1 y este va a ser +2. En el caso de cloro buscamos número de oxidación de cloro, y tenemos que es -1 y -1. Igual vamos a cruzar nada más número de oxidación. 1 y 1 o se eliminan o simplemente no se colocan porque son unos, así que vamos a poner que el resultado de esto va a ser CuClO3 y listo, es todo. En el segundo caso es un poquito, no más tedioso, pero sí un poquito más complicado de entender quizás, y es algo súper importante que tienen que saber. Vamos a cruzar el 2 para acá y este 1 se va para acá. No podemos poner así CuClO3 y luego poner aquí un 2 porque va a aparecer un 32, y no, esto no es posible. No va a ser un ClO32. En este caso, el anión, o sea, todo este anión poliatómico de aquí es un conjunto, es un grupo que no se puede modificar, tiene que quedar así. Si así es como se junta, así tiene que quedar. Es un grupo inseparable. Por lo tanto, el 2 que acabo de cruzar debe de afectar a todo este grupo. Y para poder indicar esto, para poder indicar que todo este grupo está siendo modificado por el número de oxidación, lo que debo de hacer es lo siguiente. Debo de encerrar todo el grupo entre paréntesis, y ahora sí voy a poner el 2 en la parte de afuera. Así estoy indicando que este 2 de aquí afecta a todo el grupo que está dentro del paréntesis, y listo. Recuerden que siempre se debe de hacer esto cuando haya aniones poliatómicos, o sea que sean 2 o más elementos químicos. Por lo pronto yo me despido, y hay que estudiar muy bien estos ejercicios porque a partir del siguiente video nos ayudarán a entender mejor la forma en la que se nombran los compuestos químicos. Saludos.